Voy a explicar el pretérito indefinido, también llamado pretérito perfecto simple, porque el otro, el pretérito perfecto que hemos estudiado, que ya sabéis, se llama también pretérito perfecto compuesto. Este se llama pretérito perfecto simple o, en una palabra, pretérito indefinido. Es lo mejor, pretérito indefinido o sencillamente indefinido. Este tiempo es, de toda la morfología española, es el más difícil. Es el tiempo más fácil de entender porque si yo digo, Antonio nació en 1978, estudió en el colegio y después empezó la universidad y luego viajó a Estados Unidos. Se entiende perfectamente. Si yo digo, ayer terminé el trabajo a las 6, se entiende muy bien. No hay ningún problema de comprensión de este tiempo, excepto en algunas formas. Por ejemplo, ayer fui a comprar. Fui es el verbo ir. O ayer me puse el abrigo, verbo ponerse. Cambia mucho la forma. Excepto en algunas formas, este tiempo es bastante fácil. Lo difícil es aprender las formas. Lo fácil es entender, lo difícil es aprender. Lo sé por experiencia. Por ejemplo, un error muy habitual es si tenemos, por ejemplo, el verbo terminar, es yo, se dice así, yo terminé. Mucha gente dice, y dice mal, esto es un error, yo terminó. Un poco como en lituano, has baigiau, yo terminó. Pues no, es yo terminé. Y él terminó. Y la última forma es ellos terminaron. No terminaron, terminaron, acento en la A. Igual que infinitivo es terminar, ellos terminaron. En la segunda y tercera conjugación, si es por ejemplo, él salió, yo salí. Ellos salieron. Bueno, esto es una introducción a este tiempo. Entonces, ahora os voy a presentar los temas que vamos a estudiar. Todo esto es un tema un poco largo, pero lo voy a explicar de un modo completo. Lo vamos a estudiar en las siguientes partes. En primer lugar, ¿cuándo se usa este tiempo? Segundo, los verbos regulares. Después, verbos regulares con cambios ortográficos. Después, los verbos un poco irregulares. Y los verbos muy irregulares. En este orden. Siguiendo el orden, ahora vamos a ver en qué casos, cuándo se usa este tiempo. Este tiempo se usa cuando hablamos de acciones que ocurrieron, atzitiko, ayer, antes de ayer, la semana pasada, el fin de semana pasado, el mes pasado, el lunes o el lunes pasado, el martes, el día 3, el año 2014, el otro día, un día, hace una semana, hace, en este caso significa pries, hace 2 meses. Es decir, cuando son acciones anteriores a hoy. Estos son los indicadores de tiempo habituales que se usan con el pretérito indefinido cuando queremos hablar de una acción, algo que ocurrió. Y se usa para indicar este tipo de acciones. Es cuando ayer o antes de ayer ocurrieron unas acciones puntuales, momentáneas en el pasado. Por ejemplo, salí a la calle, fui al supermercado y compré la comida. O Juan terminó tarde y no llegó a la película. O me puse el abrigo y mis padres empezaron a trabajar a las 8. Primer grupo de acciones. Segundo, cuando expresamos el resultado de una acción que puede ser larga. Por ejemplo, me leí un libro. Es como decir, perskaichao kniga. Vieron una película. Mis amigos, por ejemplo. Ayer estuvimos en el bar. Pedro oyó una canción muy bonita. ¿Veis? Bien. Y tercero, esto es importante porque mucha gente
no lo utiliza porque los manuales no lo utilizan, pero realmente se usa así. 3. Una acción continuada, pero terminada, y especialmente cuando se dice la duración, cuánto duró. Y entonces, esta forma se utiliza especialmente con estuve más gerundio. Leemos los ejemplos. Estuve estudiando 3 meses en Riga. 3 meses duración, estuve estudiando. El año pasado estuve trabajando. Bilbao, estuve trabajando. Estuvimos hablando 2 horas. 2 horas. Estuvimos bailando toda la noche. Mis amigos estuvieron viendo la televisión. Una cosa es que ayer oí una canción, porque es el resultado de la acción de oír una canción. Otra cosa es ayer estuve oyendo música o estuve escuchando música. ¿Qué hiciste el domingo? Estuve leyendo. Skaichao. No, yo el domingo me leí un libro. ¿O qué hiciste la semana pasada? Estuve escribiendo un trabajo. Pero la semana pasada escribí un trabajo. Estuve escribiendo Rasheo Darba, escribí Parasheo Darba. Está claro, en español existe esta diferencia. Y no se explica mucho en las gramáticas. Y lo que no se puede decir en este caso es trabajaba o estaba trabajando. Especialmente, repito, cuando decimos la duración, se dice pretérito indefinido. Y generalmente en la forma continua, estar más gerundio. Repito, si yo, por ejemplo, moke ositris metus hispanioye, estuve estudiando 3 años en España. No estudiaba, no estaba estudiando. Estuve estudiando. Si no os gusta esta perífrasis, se llama así perífrasis, entonces decid estudié 3 años. Pero no estudiaba ni estaba estudiando. Recordad, cuando se dice la duración no se usa el pretérito imperfecto. ¿Está claro? Bien. Para aprender este tiempo es muy importante escuchar bien, escuchar grabaciones y fijarse bien en la forma de este tiempo. Entonces, yo os propongo que escuchéis ahora 2 grabaciones de los textos que están en la página 6 y 7 de el tercer curso, la tercera parte del manual, no segunda sino tercera, al principio, página 6 y página 7. Como siempre os recomiendo primero escuchar y luego escuchar leyendo. Y fijaros bien en las formas de este tiempo. Vamos a empezar fijándonos especialmente en los verbos regulares. Entonces, en el Emokimei, ahí tenéis las grabaciones, las podéis oír, pero ahora vais a ver el texto, primero escuchadlas sin mirar el texto, y ahora podéis, a continuación, podéis escucharlo leyendo el texto y fijándoos en las formas de este tiempo. Son 2 grabaciones. ¿Dónde estuviste el viernes por la tarde? No te vi en el bar. Terminé el trabajo, fui a mi casa, cogí algunas cosas y salí a las 6 a casa de mis padres. ¿Y a qué hora llegaste? Llegué a las 7. ¿Y tú qué hiciste? Yo estuve en el bar con los amigos, me tomé una cerveza y luego hice la compra. Oye, ¿y qué tal en casa de tus padres? Bueno, pues como siempre, cenamos y estuvimos charlando hasta las 12 de la noche. Al día siguiente, el sábado, desayuné y subí a la montaña. Volví a casa, ayudé a mi madre a hacer la comida y después comimos. Pues yo el sábado me quedé en casa. Mi padre fue al gimnasio e hizo deporte y volvió a comer. Yo estuve ordenando la casa. Por la noche, mi padre vio una película en la tele y yo escribí un correo a mi amiga. ¿Por qué Pedro no cenó con vosotros? Porque terminó de trabajar tarde y llegó a las 11 de la noche.
¿Qué hicieron los niños ayer? Fueron al cine. Vieron una película de dibujos animados. ¿Y les gustó? Sí, mucho. Volvieron encantados. ¿Sabes lo que ocurrió el fin de semana pasado? No. ¿Qué? Que mis amigos no me llamaron y estuvieron jugando al fútbol sin mí, pero perdieron el partido. Me alegro. Hombre, a lo mejor se olvidaron. El martes compramos los billetes de avión para este verano. ¿Cómo pagasteis? Por transferencia, lo hicimos por internet. Yo empecé a leer el Quijote cuando tenía 15 años, pero mi padre lo empezó cuando tenía 10. Yo lo leí cuando estudiaba en la universidad, pero mi hermano lo leyó entero en el colegio. Bien, entonces yo os aconsejo vivamente que escuchéis ahora por tercera vez esta grabación y al mismo tiempo hagáis los ejercicios de la página 7, es decir, que cuando escuchéis el verbo, en la página 7 están estos diálogos donde hay unos espacios donde tenéis que escribir la forma. Este ejercicio de escuchar y escribir ayuda mucho a fijar, a recordar la forma, porque es difícil, ¿eh? Por lo tanto, de verdad, os aconsejo escucharlo y otra vez parar y escribir las formas. Entonces, hacedlo ahora y después vamos a reconstruir la conjugación de los verbos regulares. Parad la película, haced este ejercicio. Es un poco aburrido, pero de verdad que es muy efectivo, es muy eficaz. Escucháis, escribís y luego intentáis introducir las formas en el cuadro que está abajo. Entonces luego hacemos la conjugación normal. ¿Bien? Bien, entonces ahora parad y haced este ejercicio. Os habéis fijado que la primera conjugación tiene unas terminaciones y la segunda y tercera tiene otras. Habéis observado una cosa muy importante, que en algunos casos el acento está en la terminación. ¿Veis? Primera conjugación, verbo terminar, un verbo muy típico de este tiempo. Yo terminé, terminaste, terminó, terminamos, terminasteis, terminaron. Fijaos que el acento está en la A, igual que en el infinitivo. Terminar, terminaron. Si es un verbo reflexivo, como por ejemplo el verbo ducharse, me duché, te duchaste, se duchó, nos duchamos, os duchasteis, se ducharon. Si es por ejemplo el verbo preguntar, ¿cómo será? Empezad vosotros. Pregunté, preguntaste, preguntó, preguntamos, preguntasteis, preguntaron. Bueno, haced los ejercicios, aprended bien la primera conjugación. Segunda y tercera. Los acentos están en el mismo sitio, pero con unas terminaciones un poco distintas. Comer. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Si es por ejemplo el verbo aprender, aprendí, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. Recordad, aprendieron, no aprendieron, aprendieron. Etcétera, etcétera. Un verbo especial es el verbo ver, tiene de especial que no se escriben los acentos. Recordad, en la forma terminé, terminó, comí, comió, es muy importante escribir el acento gráfico, la tilde. Y la tercera conjugación es igual que la segunda. Escribí, escribiste, escribió, escribí y escribió con acento, porque son palabras agudas. Escribimos, escribisteis, escribieron. Por ejemplo, el verbo salir, salí, saliste, salió, salimos, salisteis, salieron. ¿Bien? ¿Veis ahí el verbo ver y el verbo prever? Prever es lo mismo que ver, pero con pre, igual que ver es matiti, numatiti es prever.
preví, previste, previó, y se escribe acento en preví y en previó. Mientras que en vi y envió no se escribe el acento, la tilde. Bien, está claro, ¿no? Practicad con todos los ejercicios que hay en las páginas siguientes. Haced los ejercicios de la página 8, y luego los comprobáis al final del manual. Están las respuestas, entonces lo comprobéis con las respuestas. Y a continuación vamos a ver los verbos regulares con algún cambio en la grafía, cambio en la ortografía. Primera conjugación. ¿Veis? Los verbos que en la primera conjugación delante de la terminación ar hay sonido ge, por ejemplo, llegar. Yo llegué, pero se escribe yo llegué. Llegaste, llegó, etcétera, etcétera. Primera persona, yo llegué. Si es, por ejemplo, el verbo pegar, pegar significa musti o clioti, yo pegué, se escribe yo pegué, G-U-E. El verbo empezar termina delante de la A de empezar, sonido C. Yo empecé, se escribe con C. Tú empezaste, él empezó, empezamos. Primera persona se escribe con C, empecé, y el resto con Z. A continuación, los verbos cuya raíz termina en sonido K, por ejemplo, sacar es yo saqué, QUE, sacaste, sacó, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es el verbo explicar, yo expliqué, se escribe con Q. Segunda conjugación. El verbo leer, es decir, los verbos cuya raíz acaba en E, la tercera persona es con Y. ¿Veis? Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. Fijaros en el acento, yo leí, porque es un hiato, es una vocal cerrada acentuada, entonces se escribe la tilde. Leí, leíste, leyó con Y, leímos con acento, leísteis sin acento, y leyeron con Y. Y el verbo caer, igual, caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. Igual ocurre con el verbo oír y el verbo construir de la tercera conjugación. Oí, acento en la I, oíste, acento en la I, oyó, Y y acento en la O, oímos, acento en la I, oísteis, acento en la I, y oyeron, Y. Y lo mismo el verbo construir, construí, construiste, construyó, construimos, construisteis, construyeron. Estos son los verbos con algún cambio en la grafía, pero son verbos regulares, porque suenan regularmente. No hay ningún cambio en los sonidos, solamente es un cambio en la grafía, un cambio en la ortografía. Entonces, a continuación, yo os aconsejo que también hagáis los ejercicios de la página 9. Hay dos, ejercicio A y ejercicio el B y el ejercicio C. Y entonces, después de hacerlos, lo comprobáis y a continuación vamos a ver los verbos un poco irregulares. Vamos a ver, los verbos como por ejemplo empezar empiezo, pensar pienso, contar cuento, o entender entiendo, o volver vuelvo. Estos verbos que son irregulares en presente en este tiempo son regulares, porque el acento no cae dentro de la raíz, sino que está más bien en la terminación. Pero los verbos irregulares de la tercera conjugación, los verbos irregulares del presente de la primera conjugación, por ejemplo, sentir siento, o el verbo seguir sigo, o el verbo dormir duermo, estos verbos son un poco irregulares en este tiempo. Y en concreto, son regulares las dos terceras personas, la tercera persona singular y la tercera persona del plural. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, primero, escuchar las grabaciones, luego las leemos y las escuchamos al mismo tiempo, y después hacéis también esos ejercicios de volver a escuchar por tercera vez y escribir en la siguiente página
en la página 10 escribís también las palabras que faltan dentro del diálogo y luego las colocáis dentro del cuadro que está también en la página 10 para daros cuenta de la diferencia de la raíz, de cómo cambia la raíz en la tercera persona. Bien, pues entonces ahora escuchad las dos grabaciones. Ayer vimos una comedia y me divertí mucho, pero Juan no se divirtió nada. Después de cenar, Susana se sintió mal y se fue a la cama. Yo me sentí mal una hora después. ¿Y dormisteis bien? Yo dormí bien, pero Susana durmió muy mal. El sábado los niños se vistieron y salieron a la calle. Nosotros seguimos en la cama y nos vestimos más tarde. Después de comer, los niños siguieron jugando en la calle. El lunes pasado mi vecina me pidió un poco de harina y el martes yo le pedí un huevo para hacer mayonesa. Y una vez que habéis metido las palabras dentro de las casillas, dentro del cuadro, vamos a ver cómo se conjugan los verbos irregulares de la tercera conjugación. Y estos son los verbos irregulares de la tercera conjugación. Por ejemplo, verbo sentir, yo me sentí, te sentiste, se sintió. ¿Ves, no? Sentí, sentiste, sintió. Sentimos, sentisteis, sintieron. Y reflexivo, me sentí, te sentiste, se sintió, etcétera, etcétera. Sintió, sintieron. Verbo pedir, pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Si es el verbo seguir, seguí, seguiste, siguió. Seguimos, seguisteis, siguieron. Tercera persona, singular y plural. Y los dos verbos de u, de o, que se hace u en presente, yo duermo, tú duermes, en este tiempo es yo me dormí, te dormiste, se durmió, nos dormimos, os dormisteis, se durmieron. Y el otro verbo, igual que este, que es el verbo morir, es me morí, te moriste, se murió, nos morimos, os moristeis, se murieron. Más verbos como estos son, por ejemplo, el verbo mentir, melduoti, mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentisteis, mintieron. O, por ejemplo, el verbo convertirse, ¿no? Tapti, me convertí, te convertiste, se convirtió, nos convertimos, os convertisteis, se convirtieron. Y más verbos. El verbo, por ejemplo, el verbo repetir, que es en presente, yo repito, es yo repetí, repetiste, repitió, repetimos, repetisteis, repitieron. ¿Bien? Está claro, ¿no? Tercera persona de singular y plural es la que cambia. A continuación también os aconsejo que escribáis los ejercicios, los que están en la página 10, y después de hacer los ejercicios y de comprobarlos, creo que es el momento de hacer un poco de práctica oral. Podéis ir a la página 12 y al principio hay unas preguntas. Repito, primero haced los ejercicios, luego comprobadlos y después intentar contar un poco. Podéis llamaros por teléfono y hablaros o por Skype y hablar entre vosotros en español. Y mirad aquí, ¿no? En la página 12, ¿a qué hora desayunaste, comiste y cenaste ayer? Podéis hablar de lo que hacemos todos los días. Ayer me levanté muy pronto, desayuné a las 8, luego comí a la 1 y cené a las 7. ¿Y qué hizo? ¿A qué hora cenó tu amigo? Mi amigo desayunó, cenó, comió. Practicad un poco estas formas. Recordad, por ejemplo, la pregunta, ¿qué hiciste ayer por la mañana? O el viernes, o el sábado, o la semana pasada. Recordad, si por ejemplo yo, la semana pasada, mo que sí, verbo estudiar,
es un verbo de acción continua y en este caso lo más normal es decir, yo estuve estudiando, estuve viendo la televisión, estuve oyendo la radio o estuve leyendo un libro. Si queremos resaltar, queremos destacar el resultado, en ese caso se dice ayer escribí un mensaje. Escribí un mensaje. Ayer me leí un artículo muy interesante. Pero cuando lo que queremos decir es nuestra actividad, en ese caso se utiliza la forma continua. Estuve estudiando, estuve trabajando. Y si es, ¿qué hizo tu padre? Pues mi padre estuvo trabajando. Y el sábado estuvo haciendo deporte, por ejemplo. Bien, pues repasa las preguntas, ¿no? ¿Cuándo terminaste de trabajar o cuándo terminaron las clases? Recordad, yo terminé, él terminó. Primera conjugación. Segunda y tercera. Yo salí, él salió. Y tercera conjugación. Ellos salieron, ellos volvieron. Segunda, tercera conjugación. Primera conjugación. Ellos terminaron, ellos empezaron, ellos compraron. Y recordad si es verbo reflexivo, me duché o me levanté muy pronto. Es decir, yo os aconsejo que practiquéis estos verbos porque a continuación vamos a ver los verbos muy irregulares, muy irregulares, en los que cambia la raíz y cambian un poco las terminaciones. Bien, entonces, hablado un rato, y ahora seguimos con los verbos muy irregulares. Como de costumbre, escuchad. Os aconsejo que escuchéis otra vez las primeras grabaciones porque ahí aparecen varias formas muy regulares. Por ejemplo, estuve, fui, mi padre fue, son esas formas que están abajo, o luego estuvimos también, y en la segunda audición también, ¿qué hicieron los niños? ¿Qué hiciste tú? Porque estos son verbos muy irregulares. Y escuchad también las grabaciones que están en la página 12. En primer lugar, sin leer, luego a continuación escuchamos y leemos, y luego lo de siempre. Volvéis a escucharlo por tercera vez y escribís en el texto donde faltan las palabras, donde están las formas de este tiempo, escribís estas formas y luego las introducís en los cuadros. Y os aseguro que de esta manera aprenderéis mucho mejor este tiempo, porque es difícil y la gente suele olvidarse. Y es importante, como estudiantes de español de especialidad que sois, que tenéis que aprender bien esta forma. Bien, entonces, ahora escuchad y a continuación escuchamos y leemos. ¿Dónde estuviste ayer? Estuve en casa de Pepa. ¿Y qué hiciste? Pues estuvimos comiendo y charlando hasta las 9 de la noche. Luego nos fuimos a la Plaza Mayor para ver los fuegos artificiales. Federico hizo un viaje a Australia. Su mujer no quiso ir porque tenía miedo a los cocodrilos. Para él fue una experiencia única. Pudo hablar con los aborígenes y tuvo la oportunidad de ver la gran cadena australiana. Hizo cientos de fotografías. De ahí se trajo un boomerang y un muñeco de canguro para Elisa. En el aeropuerto le dijeron que no se podían traer animales disecados de otros países, pero él explicó que era un muñeco. Yo le llamé y le invité a mi casa. Vino con Elisa y nos dijo que quería enseñarnos las fotos. Puse un disco de Men at Work y él nos contó sus aventuras mientras nos enseñaba las fotos. Según nos contó, todo fue fantástico, pero los mosquitos le produjeron muchos problemas por la noche. A mí me dio la impresión de que Elisa estaba arrepentida de no haber ido.
Habéis visto que estos verbos, el verbo ir, el verbo hacer, el verbo estar, el mismo verbo ser, y otros como poner, venir, traer, decir, cambian bastante. En este tiempo cambia bastante. Cambian dos cosas. Cambia la raíz, por ejemplo, de estar, estuve. De hacer, hice. Por supuesto, ser o ir, fue o fui. El verbo decir, dije. Cambia bastante, por un lado. Y luego las terminaciones son más o menos como los de la tercera y segunda conjugación, pero en la primera persona y en la tercera hay un cambio de acento y un cambio de terminación. ¿Por qué es? Por ejemplo, el verbo estar. Yo estuve, el acento está en la raíz. Tú estuviste, como la conjugación segunda o tercera. Y él estuvo. En estuve y estuvo, el acento está en la raíz. Y la terminación es e y o. E y o. Vamos a ver ahora todos estos verbos muy irregulares. Estos son los verbos más utilizados. Verbo estar. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Verbo hacer. Raíz. Hice, yo hice, hiciste, hizo. Fijaros en cómo se escribe hizo, con Z. El acento en hice, hizo, en la raíz, en la palabra, no en la terminación. Hicimos, hicisteis, hicieron. ¿Veis? Hicieron, estuvieron, como, volvieron, salieron. El verbo ir y el verbo ser son muy especiales. Fui, fuiste, fue. Esta forma fue es muy extraña porque es la única forma de tercera persona singular que termina en e. Los demás acaban en o. Bien. Es un verbo muy frecuente el verbo ir. Yo fui a casa, fui al trabajo, fui a la compra. Bien. Fuimos, fuime, fuisteis, última persona muy importante. Fueron, no hieron, fueron. Bien, vamos con otros verbos. El verbo poner es puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Verbo venir, al lugar donde está el que habla. Vine, viniste, vino, igual que el vino, vinas, ¿no? Pues vinimos, vinisteis, vinieron. Verbo tener. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. El verbo querer no se usa demasiado en este tiempo, porque es un verbo de estado. Pero a veces se usa cuando se habla de repente quise algo, ¿no? Bueno, quise, quisiste, quiso. Quisimos, quisisteis, quisieron. Cambia mucho. Verbo poder. También se usa más en pretérito imperfecto, pero a veces cuando se habla de una cosa momentánea, no pude hacerlo. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Y el verbo saber se utiliza en este tiempo cuando significa suginoti, no ginoti, sino suginoti. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Bien, todavía quedan algunos verbos más. Hay tres verbos, el verbo decir, el verbo traer y los verbos del tipo conducir, traducir, reducir, que como siempre la raíz cambia, dije, dijiste, dijo, traje, ¿no? Traer al lugar donde está el que habla, trajiste, trajo, conduje, condujiste, condujo, pero fijaros, la última persona es dijeron, trajeron, condujeron, no hieron, era pusieron, hicieron, estuvieron, en este caso es dijeron, trajeron, condujeron. Y los compuestos de estas palabras, por ejemplo, si el verbo maldecir, que prakeikti es yo maldije, maldijiste, maldijo. O bendecir, padaimenti, yo bendije, bendijiste, bendijo. Bien. Igual que el verbo tener, si es por ejemplo detener, que sulaikiti es yo detuve, detuviste, detuvo. Bien, y el verbo dar, por ejemplo, se dice me di cuenta de que, supratao cat se dice me di cuenta de que, es el verbo darse cuenta, darse cuenta.
Entonces, este verbo tiene la peculiaridad de que se conjuga como la segunda conjugación. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Es decir, que no es un verbo demasiado irregular. Practicad este verbo, el verbo dar, porque es muy cortito y a veces no se oye. Pero recordad esta expresión: yo me di cuenta, él se dio cuenta. Por ejemplo, hablando con Pepita, me di cuenta de que estaba enfadada. Supratao cadiné su pico. Me di cuenta de, es el verbo dar en una expresión que es darse cuenta de. Y más cosas. Di un beso a Pepita, ¿no? Papuchabao, dar un beso. O ayer me di un paseo, darse un paseo, o di un paseo. Recordad este verbo, que es un verbo muy básico. Bien, y para terminar, hablando de verbos concretos, que ya sabéis que a mí me gusta hablar de verbos concretos, los verbos ser, tener, querer, poder, saber. Ya dije que lo normal, lo más habitual, es que se utilizan en pretérito imperfecto. Por ejemplo, ayer vi a una chica, era muy guapa. Era. Lo normal es el pretérito imperfecto en el verbo ser. Si es, por ejemplo, el verbo tener, ayer comí mucho porque tenía mucho hambre. Tenía. O no salí a la calle porque no quería. ¿Recordáis lo que hablamos de la combinación de pretérito perfecto e imperfecto? Exactamente igual combinación de indefinido e imperfecto, que es mucho más habitual que la de perfecto y imperfecto. Bien, ¿cuándo se utiliza el verbo ser, el verbo tener? Se me olvidó un tiempo, el verbo haber. El verbo haber es hubo, no hay más forma que una, hubo, igual que hay en presente, había, pretérito imperfecto, ha habido en pretérito perfecto, en este tiempo es hubo. Entonces, ¿en qué casos se usa también solamente en un caso muy específico? Verbo ser, por ejemplo. Fui a un concierto, yo fui, ella o no es el verbo ser, no es el verbo ser, es el verbo ir. Yo fui a un concierto, fue muy interesante. Fue buvo concertas. ¿Por qué? Porque es un concierto, como dije, un acontecimiento, un evento. No es una persona, es algo que ocurre. Por tanto, el concierto fue muy interesante. O estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Bien, mal, con estar. Estuvo bien el concierto. La clase fue muy aburrida. O estuvo muy bien o estuvo muy mal la clase. Ayer hubo clase. Hubo. Verbo haber. ¿Ves? El verbo ser, el verbo estar, el verbo haber se utilizan en este tiempo cuando se habla de un acontecimiento, de un evento. El verbo tener depende. Si decimos ayer comí mucho porque tenía hambre, en este caso tener, la forma de tener hambre significa un estado, lo normal, imperfecto, tenía hambre. Pero si es, por ejemplo, clase, es ayer no tuve clase. O ayer tuve un problema. O en verano tuvimos un accidente, avaria. Eso es un acontecimiento. En ese caso se utiliza el pretérito indefinido. ¿Está claro? El verbo poder y el verbo querer, repito, también lo más normal es que se utilicen en pretérito imperfecto. A no ser que hablemos de una cosa que quisimos de repente. De repente quise salir a la calle, quise salir. Panoreo, algo así. Como una voluntad instantánea. O quise hablar con Pedro, pero no pude. O sea, no hablé con Pedro. Es lo mismo decir, no pude hablar, significa que no hablé con Pedro. Pero repito, no os compliquéis la cabeza. Tener, especialmente ser, haber, tener. Cuando no hablamos de acontecimientos, lo normal es el imperfecto. Y veréis que es lo más habitual, el imperfecto. Cuando hablamos de un acontecimiento, entonces, ¿y acontecimiento qué es? Una clase, una reunión, un problema.
un concierto, pues, hubo una clase, hubo una reunión, la reunión fue interesante, o la reunión estuvo muy aburrida. ¿Está claro? Bien. Y por último, el verbo saber también, ya lo sabéis, no sabía, sabía. Lo normal es el pretérito imperfecto. Cuando se utiliza supe, es como el verbo enterarse de. Una cosa es saber, ginoti, otra cosa es saber su ginoti, que significa empezar a saber. En ese caso, cuando es su ginoti, ayer supe que no teníamos clase. Ayer supe que no tenía. Supe. Su ginoyo. En ese caso se utiliza el pretérito indefinido. Se usa poquito. Poquito. Y sinónimo de enterarse de. Su ginoti. Bien, pues creo que esto es todo. Yo, para practicar, os aconsejo, por supuesto, que hagáis los ejercicios. Estos de la página 13. Y ahí tenéis el pequeño cuadrito con el verbo haber, hubo. Y hacer los ejercicios y luego intentar practicar con estos verbos. Con habla con tu compañero. ¿Dónde fuiste ayer? ¿Dónde fuiste la semana pasada? ¿El fin de semana pasado? Son preguntas dirigidas en concreto a estos verbos. Al verbo ir. Ayer fui a tal sitio. O la semana pasada fui a casa de mis padres. El fin de semana pasado fui a la playa. ¿Dónde fue tu amigo? Utilizáis otra persona. ¿Dónde estuviste? Con el verbo ponerse. ¿Qué ropa te pusiste ayer? Ayer me puse un jersey, me puse una chaqueta. ¿Y qué se puso tu amigo? Mi amigo se puso un sombrero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas clases tuviste ayer? Verbo tener. ¿A qué hora viniste a clase el último día? El verbo venir. En este caso será mejor ¿a qué hora viniste a casa? ¿Dónde estáis? Si estáis en casa, es ayer a casa vine. ¿Trajiste algo de la calle? Traer a casa. Verbo dar. ¿Le diste algo a tu padre? ¿O a tu amigo? Sí, le di. Verbo dar. Verbo decir. ¿Qué dijiste? Se utiliza mucho. Este verbo se utiliza mucho en esta forma. Entonces dije y mi amigo dijo. Cuando contamos conversaciones. Y el verbo ser, por ejemplo, hablando de un viaje. ¿Cómo fue tu último viaje? Fue muy interesante. Verbo ser, no verbo ir. Aunque es la misma forma, pero el viaje fue interesante. Bien, entonces, el trabajo para casa es escribir frases de acuerdo con las preguntas de las páginas que hemos visto antes, ¿no? Con las preguntas de la página 12, ese para hablar, ¿a qué hora te desayunaste? Escribir frases en indefinido, en indefinido, que cosas que hicisteis, cosas que ocurrieron, ayer, antes de ayer, la semana pasada. Como realmente ocurren muy pocas cosas porque estamos en casa, pues inventad cosas que ocurrieron. Y luego escribid frases con las preguntas de la página 14. La página 14. Los verbos especialmente irregulares. Practicadlo, de verdad, os aconsejo que lo practiquéis. Y recordad que este verbo no anula, este tiempo, perdón, no anula el pretérito perfecto. Es decir, que el pretérito perfecto sigue siendo el primero y más importante. O más utilizado. Porque, repito, ¿por qué estoy cansado? Porque he trabajado mucho o porque he dormido poco. Seguimos utilizando el pretérito perfecto. Es cierto que el pretérito perfecto se usa más en España que en Hispanoamérica. Pero en Hispanoamérica también se usa el pretérito perfecto. Se usa más el indefinido. Y de hecho es normal decir en Hispanoamérica, hoy me levanté. En España, en gran parte de España, decimos hoy me he levantado. Pero se puede decir hoy me levanté. Yo os aconsejo seguir la norma peninsular. Es decir, el español de España porque es un poco más rico. Igual que el español se enriquece con palabras de América,
Por ejemplo, que se dice, en México se dice, no se dice volver, se dice regresar. Regresar, pues qué bien. Es una palabra muy bonita, porque no voy a utilizarla, la puedo utilizar. Si, por ejemplo, en Colombia se dice me demoré, demorarse. En español, retrasarse. Bueno, pues qué bien que tenemos tantas palabras variadas y todo es español. Bueno, pues igual que existe el pretérito perfecto, se usa más en España que en otros sitios, porque no vamos a utilizarlo. Utilicemos el pretérito perfecto cuando hay que utilizarlo, y el indefinido también. Es decir, que si hay alguien que dice que el pretérito perfecto no se usa, no conocen el español. Piensan que no se usa, pero se usa. Y yo lo puedo demostrar. Puedo demostrar que hispanoamericanos utilizan el pretérito perfecto. Lo utilizan menos que en España, pero lo utilizan. Es decir, que practicad por favor el pretérito indefinido este tiempo, pero no olvidéis el pretérito perfecto. Y ya sabéis que los pretéritos son una de las cosas más difíciles del español. No siempre hablamos del pasado. Algunas veces hablamos del pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Como es difícil, hay que practicar mucho. Tened paciencia porque con el tiempo aprenderéis. No es lo más importante del español. Los pretéritos no son lo más importante del español, pero son las formas más difíciles de aprender y de utilizar. Más adelante haremos más prácticas de qué tiempos utilizar, qué pretérito perfecto utilizar. Y más adelante, eso más adelante. Ahora, después de esta semana, estudiaremos sobre todo ya las formas de futuro o el imperativo. Yo pienso que primero vamos a estudiar el futuro, las formas de expresar futuro y más adelante el imperativo. Este es más o menos el programa de actuación. Bien, pues nada, mucha suerte, continuad en casa, no salgáis y tened mucho cuidado y cuidaros.